hoy rápidamente quiero correr dándoles 7 razones por las cuales ustedes y yo deberíamos leer la Biblia. Una para cada día de la semana, 7, ¿está bien? Bueno, traten de memorizarlas todas juntas. Quiero comenzar diciendo que debemos leer la Biblia porque es el medio fundamental para ¿qué? En primer lugar, primera razón, obtener el conocimiento completo de Dios. Yo esta frase se las he presentado muchas veces, la voy a decir una vez más. Cuando nuestros buenos hermanos presbiterianos definieron los artículos de la fe de la Iglesia de Escocia, tomaron la Biblia y formaron el Catecismo de Westminster, que se llama. Y en una serie de preguntas y respuestas destinadas a que el creyente nuevo supiera qué cree. Y la primera pregunta que hacen es, ¿cuál es el fin supremo del hombre? Y contestaron todos juntos, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Damas y caballeros, es el propósito principal de la existencia humana. Conocer a aquel que controla todo nuestro destino en este mundo y que controla toda nuestra vida en el más allá. ¿Hay algo más importante que eso? No lo creo. Pero este es el tema de dentro de 2 semanas, si el Señor nos da vida, el alcance de lo que Dios habla en la palabra, la revelación de Dios. Pero quiero decirles que de la misma manera que en la Biblia obtenemos el conocimiento completo de Dios, tenemos el conocimiento completo de quién es el ser humano y cuál es nuestro destino eterno. Por lo tanto, ¿qué les puedo decir? Una persona sin Dios hace la vida como a él le parece. Hoy escucha un show televisivo que lo deja mirando para allá. Mañana escucha otro que lo deja mirando para el otro lado. Escucha un profesor en la secundaria que le dice el comunismo es bueno. Otro que le dice el capitalismo es bueno. Uno que le dice hace esto y hace lo otro. Y el tipo tiene en el coco una mezcolanza que solamente cuando vienen al evangelio le toman años desenredar los nudos que traen. La computadora viene toda mal programada, toda enchufada al revés. Y uno dice, cuando escucha a la gente, a mí me hacen llorar las historias que comparten. Uno dice, qué lío que armaste, hermano. ¿Cómo te metiste en semejante ensalada? Y es la mente que no conoce a Dios, por no tener la Biblia. Ah, si la gente supiera que la Biblia es el manual del fabricante, que la Biblia es el mapa hacia el futuro, que es la hoja de ruta. Dígame, ¿usted se atrevería a atravesar New York o Los Ángeles sin un mapa en la mano? Sin un GPS. ¿A dónde terminaría? Y sí, en un barrio de esos donde se lo comen, mis queridos, la razón principal por la cual leemos la Biblia es primero para conocer a Dios y después para conocer cómo se vive la vida. No se olviden, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Y eso lo vemos todos los días en todos los órdenes. ¿Queremos saber cómo vivir con vida en abundancia? Tenemos que ir a dónde encontrar esa información. En las páginas de este libro bendito. Créanme que, como les decía hace un minuto atrás, ¿qué pasaría si nos quitan la Biblia? ¿Qué pasaría si nos quitan la Biblia? Todas las religiones y las ideologías políticas ateas, el primer objetivo que tienen es destruir a la iglesia y quitarles la Biblia. Y si no lo logran por ese lado, el diablo viene por otro lado y viene con dudas acerca de la Biblia, porque sabe que si nos quita el manual, nos destruye. El Salmo 11 dice, si los fundamentos se rompen, decaen, ¿qué hará el justo? Mis hermanos, si la Biblia no fuera quitada, desaparece la iglesia. No va a desaparecer porque dentro del programa está el poder infinito del Dios. Infinito. Muchos lo han intentado. Pero créanme que la Biblia es un valor y tiene un precio incalculable para toda persona que quiera vivir una vida feliz. Notable, ¿no? Seguimos adelante, hay mucho más para decir.
Segunda razón. La Biblia es importantísimo leerla porque es el medio fundamental para alcanzar la salvación personal en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña Romanos capítulo 10? La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra del Señor. Mis hermanos, el plan de Dios es tomar una raza rebelde que se rebeló contra Él, adoptarnos como hijos, introducirnos en su gloria con gran gozo y alegría. El futuro del creyente es un futuro hermoso de gloria. No hay con qué se lo pueda comparar ni en esta vida ni en el otro lado. Pero todo comienza en la puerta de la salvación. Y nadie puede tener los tesoros que Dios quiere darnos a menos que tenga la fe para recibirlo. Y la fe comienza escuchando la palabra de Dios. Usted tiene un familiar que le está hablando, háblele de Jesús. Pero en cuanto pueda, léale la Biblia. Léale la Biblia. La Biblia es la espada del Espíritu. La Biblia penetra el alma. Una persona discute. Usted lee la Biblia y el tipo queda silenciado, porque la Biblia es palabra viviente del Dios viviente. Por eso la gente escucha la Biblia y comienza la fe. ¿Cuántos de ustedes eran inconversos antes de conocer a Jesús? Yo no, porque yo nací salvo, che. Bueno. No, miren, hablando en serio, ¿cómo ustedes que conocieron al Señor de adultos llegaron a aceptar al Señor? Fue un proceso. El Señor les habló y de repente la palabra de Dios produjo fruto en vuestra alma. Y el Señor les salvó y se conectaron con Dios y ahí comenzó la obra transformadora del Señor. Vaya, notable. Y acá hay algo que para mí este versículo tiene una importancia fundamental. La importancia de la Biblia en el hogar, mis amados. Papá y mamá, ustedes que están acá esta noche, no tengo suficientes palabras para decirles, bien hecho, felicitarlos. Están haciendo una inversión que no tienen una idea de la bendición que le están dando a la próxima generación. San Pablo le dice a Timoteo, Timo, desde la niñez conociste las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo había tenido una herencia riquísima. Su abuela y su madre eran cristianas. El padre no, el padre era griego. Y andaba medio por ahí, el hombre se ve. Pero Pablo a Timoteo le dice, Timoteo, tú tienes una herencia, desde niño conociste ¿qué? Las sagradas escrituras. Timoteo tenía un tesoro incalculable que le había sido transmitido a través de su abuela y de su madre al enseñarle la palabra de Dios. Otra vez no quiero reiterar lo que ya dije, pero créanme que hace un rato yo les decía en broma, yo fui salvo de chiquito. Bueno, no sé cuándo me convertí, sospecho que a los 5 años. Pero ustedes no saben la diferencia que hay entre haber nacido en un hogar sólido donde se amaba a Jesús y haber nacido fuera del reino. Doy gracias que Dios ya salvó a mis padres y nosotros ya nos salvamos de 1.000.000 de dolores y problemas y malas decisiones y heridas y confusiones. A mí me parte el corazón la gente. Los problemas que traen, las heridas que arrastran. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta tristeza! ¿Todo por qué? Por no conocer las Sagradas Escrituras. Así que ustedes que están esta noche acá y han traído a los chicos, los felicito. Un día a los chicos les van a dar gracias, porque la Biblia tiene ese poder de salvar a los niños, salvar el hogar y abrirnos la puerta a la salvación que es en Cristo Jesús. Yo
Cuando Christopher me dijo que había aceptado al Señor, dije, ya lo hicimos. Pase lo que pase, ya está. Lo más importante ya tuvo lugar. El chico está salvo, está en las manos de Jesús. El resto viene por añadidura. Y mis amados, ustedes que están luchando con los pichones, les van a hacer la guerra, no van a querer, perseveren, perseveren, perseveren. La bendición que le van a pasar un día van a decir, papá, gracias. Nos diste la herencia más rica que hay en este mundo. Así que tiene importancia la Biblia. Tiene importancia, ¿por qué? Para conocer a Dios, para alcanzar la salvación. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Lo que la gente tiene que hacer es ponerse a escuchar, ponerse a leer la palabra de Dios. Pero, habiendo pasado por la puerta de la salvación, comienza un nuevo camino. Comienza el camino angosto que lleva a la vida eterna, el camino angosto que lleva al cielo. Y acá hay una exhortación del apóstol Pedro dirigida a creyentes nuevos que estaban dando los primeros pasos en el camino de la fe. ¿Y qué les dice? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer para salvación. Vean ustedes. Cuando una persona acepta a Cristo, por lo general sabe muy poco de Dios. ¿Cuánto más tenemos que aprender? No nos alcanza toda la vida. No nos va a alcanzar toda la eternidad. Y cuanto más conocemos de Dios, más sabemos de su plan para nuestra vida y las bendiciones que el cielo tiene preparado para ti y para mí. ¿No es así? ¿No es cierto que la vida del cristiano es de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios? Que somos transformados a la imagen del Señor. ¿No es eso que dice el libro de los Proverbios? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mis hermanos, ustedes y yo entramos al camino y Pedro acá nos dice, como niños recién nacidos, anhelen, busquen la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada es la expresión que usa porque hay mucho para crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Este tema es, ¿qué les puedo decir? Dios quiere reproducir al Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Reproducir al Señor Jesucristo en tu vida y en la mía. Ahora, la vida cristiana tiene algunos peligros y es que el Señor no te fuerza ni a ti ni a mí a hacer las cosas que Él nos dice que son para nuestro bien. ¿Tú quieres venir a la iglesia? Vienes o dejas de venir, de acuerdo a tu gusto, a tu preferencia. ¿Alguien quiere leer la Biblia? No quiere leer. Bueno, es problema de él. Ahora hay un peligro en todas las cosas y es que la rutina mata todo. La rutina. Y mis hermanos, ese es un peligro que lo tiene el creyente nuevo como el pastor que ya tengo 55 años sirviendo al Señor. Que llega un momento que hagamos las cosas por mero impulso y mera rutina, sin tener una realidad viviente en el corazón. Ahora esto es peligrosísimo. Porque este es un mal que ataca al creyente nuevo como ataca al creyente viejo. Hace un tiempo atrás compartía con algunos el peligro del fariseísmo. Los fariseos eran un grupo de gente que ya se la conocía toda mentalmente, pero habían perdido el fuego del primer amor. Y eran personas resecas que hacían las cosas por obligación, cargando una mochila muy pesada. Eso no es la vida cristiana. Cuando una persona se pone negligente en la palabra de Dios, empieza a funcionar como un bebé y no se da cuenta, excepto que todos los demás se dan cuenta. Eso es triste. El escritor de la carta a los hebreos tuvo que tratar con este problema. Este era un grupo de creyentes que habían empezado muy bien y de repente se detuvieron. Y ahora les está explicando el corazón de la fe y llega al capítulo 5 y les tiene que decir acerca de este tema y el sacerdocio de Melquisedec, vaya tema, tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar.
¿Por qué? Por cuanto ustedes se han hecho tardos para oír. Acá hay mucho para aprender, mucho que es de bendición, pero la audiencia no colabora. El estudiante no quiere estudiar. El profesor quiere dar, pero el alumno no recibe. Y dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de qué? De la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, acá hay algo que no salió bien. Creyentes que tendrían que estar en condiciones de explicar ciertas cosas, ni las sabían ni las entendían. Tendrían que estar preparados para bendecir a otros, no pueden hacerlo porque no conocen la Biblia. Y lo que dice es que tales personas son niños, son inmaduros. Dios los quiere utilizar, pero está limitado. Los quiere llevar a cosas superiores, no puede porque el alumno no colabora. Acá hay un desafío enorme, queridos. Y nunca olvidemos lo que voy a decir muchas veces en estas clases, que la Biblia no fue dada para informarnos únicamente, sino principalmente para transformarnos a la imagen del Señor. Uno de los peligros es convertir a la Biblia en un libro de estudio que informa con datos al cerebro, pero no transforma ni el corazón ni la voluntad. Hay un peligro ahí. Por eso el apóstol dice, ustedes se han puesto negativos con respecto a la palabra de Dios y vuestro crecimiento se ha retardado. A esta altura, después de estos años, hermanito, les dice, tendrían que ser maestros y otra vez te tengo que enseñar los palotes. ¿Cuánto es 2 por 2, querido? Cuando tendrías que estar haciendo ecuaciones de... De eso estamos hablando. Por lo tanto, la Biblia es el medio fundamental ¿para qué? Para conocer a Dios, para alcanzar la salvación, para crecer en el conocimiento de Dios y en esta salvación preciosa que Dios nos ha dado. Pero tenemos que agregar algo más. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Para triunfar en la guerra espiritual. El hombre que no conoce la Biblia, qué tipo feliz que es. Oh, va en el Titanic, ahí va bailando, emborrachándose. ¡Viva la vida! Oh, ¡qué lindo que está esto! El único problema es que está en el Titanic y se va a ir a pique. Y tiene una cita con la muerte. Y lo que no sabe es que dentro del Titanic está metido el diablo. Y que el diablo, ¿dónde está el diablo? ¿Usted alguna vez ha visto al diablo? Qué chiste, ¿no? Eso es para asustar a los chicos. Vamos, pastor, ¿a quién le va a hacer creer a usted que el diablo existe? Bueno, muy bien. ¿Qué les puedo decir, mis hermanos? El diablo no era un chiste para el Señor Jesús. El cara rota ese, el descarado, cuando el Señor fue bautizado, ¿qué pasó después? El Espíritu Santo les llevó a hacer al desierto, ¿para qué? Para que Jesús, como hombre, tuviera un enfrentamiento con el que había tomado cautivo a la raza humana. Y el Señor empezó a ayunar y al diablo lo enloquece, un tipo que se pone en serio con las cosas de Dios y empieza a ayunar. Y no me cabe la menor duda que cuando el diablo ya no pudo más, salió directamente a buscarlo a Jesús y a confrontarlo y a tentarlo. Y me imagino que la tentación tiene que haber sido terriblemente dolorosa y poderosa. Porque dice que hacía 40 años, 40 días. Años. Le cambiamos la edad del Señor. ¿No sabían que eso estaba en Primera de Jorge, capítulo 4? 40 días y nos dice que el Señor sintió hambre. Oh, imagínense. Yo tendría que hacer eso por 40, a ver si bajo de peso un poquito.
El diablo se le vino a buscarlo, a torearlo, a enfrentarlo. ¿Y con qué vino? Con la palabra de Dios en la mano. Mire si será cara dura el diablo. Le hizo 3 tentaciones, citando a la Biblia, diciendo, Jesús, escrito está, salta del templo, así como los actores de Hollywood que saltan del 2º piso y no se matan, como un stunt. Ahí salta Jesús, porque escrito está que tus ángeles van a venir y no van a dejar que tu pie tropiece en piedra. Miren si es vivo el diablo. Él conoce la Biblia mejor que todos los cristianos juntos. Yo a ustedes les digo, memoricen muchachos, chicas. Y ustedes me miran como diciendo, ¿está loco usted? El diablo la tiene toda memorizadita. Y en este caso se la metió al Señor. ¿Y con qué replicó el Señor? Con la palabra de Dios. Sí, pero también escrito está, Satanás, al Señor tu Dios no tentarás, a Él solo vas a adorar. Y el diablo perdió la batalla. ¿Era importante? Queridos, ustedes y yo estamos envueltos en una lucha espiritual impresionante. La gente que no conoce a Dios, vuelvo a reiterar, son los pasajeros del Titanic. Van de un lado para el otro como una barca en medio del océano con una tormenta. No saben ni de dónde le vienen los problemas, ni por qué le pasan, ni cuál es la solución. El hombre y la mujer que conocen a Dios saben que hay una guerra. Saben que hay un ejército masivo trabajando en su contra para robarle todo, para robarle el gozo, el amor, el poder, todo lo que Dios nos quiere dar. Nos quieren robar las bendiciones. Para el creyente los problemas se multiplican, son más agudos, son más difíciles. El diablo a los que le pertenecen a él ya los tiene, pero siendo que a ti y a mí no nos puede robar la salvación, sí nos puede quitar el gozo. Y eso es lo que él trata, y trata de 1000 maneras. Por eso nos ataca y nos toca la salud, y nos toca esto, y nos toca 1000 cosas. Y en medio de esas cosas es que ustedes y yo tenemos que aprender a usar la palabra de Dios para pararlo. Por eso Santiago dice, resistan al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, ¿cómo resistimos al diablo? Hágame caso. Agárrese un versículo todos los días. Mientras anda, yo los veo ahí ahora no quiero usar la palabra esa que me viene a la mente. Con el bendito celular, y están ahí. ¿Por qué no agarran un celular, ponen una versión de la Biblia y repiten? Porque de tal manera amó Dios. ¿Cuántos lo saben? Y cuando andes por tu casa en voz alta, todos van a decir que estás chiflado. El diablo que te está escuchando, pero que tú no lo ves, tú le vas a decir, porque de tal manera Dios amó a Jorge Oscar Sánchez. ¿Por qué se ríen? ¿Que yo soy un payaso? ¿Para qué? Pon tu nombre, mi amado. Dios te amó a ti. Con todo el amor del mundo, y ha dado a su hijo. Y créanme que el diablo empieza, no, mejor me voy a embromar a otro. Me agarro otro cristianito más crudo que está, Este ya está experimentado, me corre porque como dice Efesios, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso dice San Pablo en Colosenses, que la palabra de Dios mora en abundancia en ustedes. Y se debe expresar en, ¿cómo sigue? Cánticos, salmos, alabanzas. Hermano, canta. Canta donde estás. Si estás en el trabajo, canta. Lógico, dependiendo del trabajo, ¿no es cierto? Pero cuando el diablo te viene, repetirle la palabra de Dios. Créanme que vuestros hogares van a ser llenos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Promesa del Señor. ¿Por qué es fundamental la Biblia? ¿Para qué? Para correr al diablo de la vida, para triunfar sobre las huestes de maldad, para reconocer sus ataques y reconocer cuál es la solución. Es un proceso, lleva tiempo, pero tú eres nuevo, memoriza la Biblia, memoriza un versículo
Y cuando andes por tu casa, porque de tal manera, no te canses de decírselo. Te están escuchando, van a llegar el día que van a decir, este me vuelve loco, che, vamos a otro tipo. Eso es lo que queremos. Muy bien. La Biblia es fundamental para, uno, conocimiento de Dios. Segundo, alcanzar la salvación que es en Cristo. Tercero, crecer en la salvación. Cuarto, triunfar en la guerra espiritual. Quinto, tener un ministerio efectivo. Mis hermanos, ¿ustedes creen que servir a Dios es cosa fácil? No, es muy complicado. A mí me llama la atención como la gente que nunca pisa la iglesia saben exactamente qué es lo que yo tengo que hacer. Todos saben más que yo. Y los creyentes nuevos, todos saben más que yo. Y toma tiempo hasta que una persona comprende en qué sí consiste el servicio a Dios que tiene que brindar, por ejemplo, un pastor. Acá San Pablo, siguiendo con lo que le dijo a Timoteo antes que leímos, que tú fuiste el que conociste las Escrituras desde niño, ahora va a continuar diciéndole el valor que tiene la Biblia para todo aquel que quiere servir a Dios. Porque dice que la Biblia ha sido dada ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea completo, equipado para toda buena obra. Ahí está la cosa. Cuando estudiamos las cartas del Apocalipsis, vimos lo que es la guerra espiritual. Y el Señor a la iglesia en Pérgamo, que era donde estaba el sitio de Satanás, que le dice, predícales la palabra. Haceles que conozcan la palabra de Dios. El instrumento número 1 para vencerles. Y mis queridos, acá el apóstol Pablo nos enseña algo que ya vamos a explicar en una de las próximas presentaciones, que toda escritura es inspirada por Dios, tiene su origen en Dios. Sus palabras todas vienen del trono que rige los destinos de la historia. Y fíjense que dice, la palabra de Dios es útil para 4 cosas. Enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Me encanta este versículo. Dígame una cosa. La primera palabra no hay ningún problema. La palabra de Dios es útil para enseñar. Pero después la próxima, ¿a ustedes les gusta? La versión del 60 dice redarguir. ¿Alguna vez te redarguyeron, mi hermano? Palabra que no usamos mucho. Acá pusieron una que es más dura. Es reprender. Dígame una cosa. Ahora ya tal vez está un poco más manso. Ya está más domado. Pero al principio, cuando usted se acercó a las cosas de Dios, ¿no le daba la impresión que el pastor lo odiaba a usted? Que le decía cosas que eran para humillarlo, para hacerlo sentir mal, para decirle que era una porquería. Y la gente dice muchas veces, hoy nos habló duro el pastor. Como que el pastor se deleita en sacar un látigo y darle a todos en el lomo. No, mis hermanos. La palabra de Dios es la que está haciendo el efecto. Es que cuando ustedes y yo nos acercamos a las cosas de Dios, hacemos cosas que antes nunca las hubiéramos hecho. Díganme, acuérdate, como hace un rato les pregunté, ¿cuántos de ustedes eran inconversos antes de conocer a Jesús? Ahí está. ¿Te acuerdas cuando te ibas de pachanga por el mundo? Y los sábados a la noche ibas acá y el domingo para allá y el otro día para allá y el otro día para acá y el otro día para allá. En aquellos años, ¿fuiste a algún lugar donde te dijeran, eres un envidioso, eres malo de corazón? ¿Ustedes y yo nos gustaban esos temas? No, nadie iba a tomar un seminario que le hablen de esas cosas. Si vas a tomar un seminario es cómo ser rico,
¿eh? Cómo tomar clases de belleza para las damas, ¿eh? Para lucir 400 años más joven. Ustedes saben, nadie va a tomar una clase para que te digan, sos un envidioso, y mientras sigas envidiando vas a destruir tu hogar porque le tenés envidia a tu esposa o a tu esposo, y deja de hacer esa estupidez. ¿Quién se atreve a decirme a mí semejante cosa? A mí, que me diga que soy un envidioso. La Biblia nos dice, ¿y a quién le gusta que nos pongan el espejo? A nadie. Pero esa es la función de la Biblia. Nos coloca el espejo y nos dice, te redargullo, te reprendo, te muestro dónde está el mal para que cambies, porque ese mal te está destruyendo. Y ustedes y yo decimos, el pastor estuvo mal hoy, le faltó la unción, el diablo lo usó. Mis hermanos, es la palabra de Dios, que es más penetrante que toda espada de dos filos. Y vaya que nos hace doler cuando entra entre las costillas. ¿A ustedes les duele? A mí también. Es palabra de Dios, es para ti, es para mí, es para todos. En esto no hay excepción, estamos todos bajo su poder, su potestad. Por eso dice la Biblia, le dice ahí a Pablo a Timoteo, la Escritura cumple esas 4 funciones. Y si leen lo que sigue a continuación, le dice, Timoteo, predica la palabra. Hello. No es que todos somos maravillosos. Todos somos águilas que volamos, que fuimos creados para las alturas. Le dice, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Pero le dice, preséntale al pueblo lo que dice el Señor. No quieras cambiar el mensaje porque vas a destruir tu ministerio y los vas a destruir a ellos. Por eso, mis hermanos, si alguien algún día quiere servir al Señor, predique la palabra. Predique la palabra tal como está, no la cambie. Ustedes me conocen a mí, yo año por año voy línea palabra por palabra, explicándoles lo que dice la Biblia. José Pérez, Margarita, no que sea, el Señor te dice en 2 Timoteo 3, toda escritura es inspirada por Dios. Es para ti, es para mí, es para todos. Es la palabra de Dios. La necesitamos. El que quiera servir a Dios tiene que estar saturado de la palabra del Señor. 6, es fundamental conocer la Biblia para ser efectivos en la tarea evangelística. Ahí está. El Señor te salvó a ti y a mí con un propósito. Formar en ti al Señor Jesucristo. Amén. El Señor te salvó a ti y a mí con un segundo propósito, que es gracias. Servirle a Él, haciendo discípulos a todas las naciones, siendo testigos de Él. Amén. Ahora, para compartir la fe, lógicamente que hay un proceso de crecimiento. A medida que van pasando los años, vamos creciendo en efectividad. ¿Qué quiero decir? Bueno, que si usted es un recién convertido, no quiera discutir con un profesor de filosofía de Harvard porque lo va a golear. Tráigamelo a mí que estoy listo. Bring it on. ¿Por qué? Y bueno, porque uno tiene 50 y pico de años en esto. Y entonces, el otro día escuchaba a la Ofra entrevistando a Joel Osteen. Y pobre Joel Osteen lo dejó medio mareado a la Ofra. Dije, qué gana de agarrarla a la Ofra para ubicarla donde le corresponde. Saben que la señorita es, no sé si es señorita, no sé cuál es el estado social, pero la señorita es practicante del panteísmo, de una de las religiones del Oriente que creen que hay muchos caminos a Dios, que todo está bien, que todo va. Y le preguntaba, Joel, ¿tú crees que Jesús es el único camino a Dios? Y el Joel, como es medio zapallo, ¿conocen el término? Ayote, camote, no sabía qué contestar. Qué lástima que no me entrevistó a mí la Ofra.
Porque le hubiera dicho, querida, acá no es cuestión de qué digo yo, sino qué dijo el Hijo de Dios. La gente se la agarra contra nosotros cuando no comprenden que el que dijo que el único camino al cielo es nuestro mismo Señor. Esa no la inventé yo, eso lo dijo el Señor y a Él le van a tener que dar cuentas. Entonces, a medida que vamos creciendo, más grande es el impacto que podemos hacer. Ahora, nunca se olvide de esto, que si usted es un creyente nuevo y el Espíritu Santo le dice, háblale a los demás de Cristo, dale, háblale. ¿Y de qué le vas a hablar? Del cambio que el Señor hizo en tu vida. Nadie puede contradecir eso. Es la prueba final. Cuando una persona quiere discutir que esto sí, que el huevo, la gallina, que el huevo. Usted viene y dice, sí, pero Cristo a mí me transformó. Y ahí se tienen que callar, se acabaron las discusiones. No se puede ir contra la prueba final de que el creyente es una persona transformada, sobrenaturalmente, milagrosamente. Pero, ya que estamos, acá hay un ejemplo que les muestra la importancia de la palabra de Dios. Está en Hechos capítulo 8, es una historia realmente apasionante. A mí me encanta. Ustedes se acuerdan. Acá hay un hombre que ha venido desde Etiopía en carro tirado a caballo hasta Jerusalén. ¿Ustedes saben lo que es hacer ese viaje? ¿Cuánto tiempo le habrá tomado para venir? Miles de kilómetros. Y este hombre evidentemente en algún momento de su vida ha tenido un encuentro con la comunidad judía que estaba desparramada por aquellos lados y sintió el deseo de venir a la Pascua. Y lógicamente se encontró con un problema. Llegó a Jerusalén y dijo, ¿y ahora a dónde voy? Fue al templo y solamente pudo llegar hasta el patio de los gentiles. Lo que estaba más adentro era para los judíos y ni hablemos de estar ya en el lugar santo. Así que posiblemente el hombre dijo, bueno, dice, pero no hay algo más que pueda hacer por acá. ¿Qué puede hacer un extranjero que quiere conocer de Dios? Y alguien le tiene que haber dicho, mire, dice, allá en la esquina de la calle fulano de tal y fulano de tal, hay una sinagoga que es para los extranjeros. ¿En serio? Bueno, y para allá se fue. Participó de la sinagoga, evidentemente. Y dije, qué raro, no entiendo nada. Pero por las dudas vio que en la sinagoga estaba el ministerio de los libros. Menos mal que tenían un ministerio de libros. Un aplauso para todo lo que hace el ministerio de libros. Este tipo, recuerden que era el ministro de Economía de la reina, tenía plata evidentemente para pagar semejante viaje. Dice, ¿qué tienen para venderme? Así leo en el camino que está un poquito largo. Y le vendieron un manuscrito, como eran en aquel, un rollo escrito posiblemente en cuero o en papeles que venían de Egipto, ustedes saben, los papiros. Y entonces este hombre dice, bueno, compró y se lo llevó. Y evidentemente emprende el viaje y lo que compró fue el rollo del profeta Isaías, el que nosotros tenemos acá en la Biblia. Y se puso a leerlo. Y ustedes saben cómo es la historia, es apasionante, cómo el Espíritu de Dios. Le dice a Felipe, Felipe, sé que sos una estrella en el ministerio, pero andate para el camino allá a Gaza, que me lleva a Egipto. Allá las multitudes no te van a estar esperando, pero hay alguien que te va a encontrar. Y allá se fue Felipe obediente. Y de repente ve venir este carro, y el Espíritu que le dice, acércate al carro. Ahora imagínense, acá viene un ministro de Economía y un tipo que se pone a correr al lado del carro. Y este viene leyendo, como oveja fue llevado al matadero y como oveja delante del trasquilán enmudeció y no abrió su boca. Y Felipe le dice, dice, ¿usted entiende lo que está leyendo? No, dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dice, ¿quiere que se lo explique? Y entonces, ¿qué leemos? Que lo invitó a que se suba al carro.
y abriendo su boca y comenzando desde Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. Tremendo el Felipe, ¿eh? Mire, si usted le invitan a subirse al carro de Donald Trump y viene, bueno, ok, vamos a dejarlo. Cambiemos de tema. Pero imagínese cualquier persona que usted le dice, hermano, ¿usted va a la iglesia? ¿Qué quiere decir Isaías 53? Y usted mire y dice, próxima pregunta, por favor. La familiarización con las escrituras, y claro, como les expliqué la última vez, los hebreos memorizaban las escrituras. Muchos de esos se memorizaban el Antiguo Testamento completo. Y entonces uno dice, claro, el tipo venía leyendo Isaías 53, hubiera venido leyendo Jeremías 4, Ezequiel 22, el tipo le explicaba el Evangelio de Jesús. Y uno dice, ahí está. En la medida que más conocemos la Biblia, más es el deseo de evangelizar, mayor es el potencial para ser de bendición. Yo creo que todo creyente en Cristo quiere ser utilizado por el Señor. No hay algo más hermoso que llevar fruto para Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo les puse para que lleven, yo los elegí a ustedes para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere ver. Y ya lo dije antes, lo voy a volver a decir, la Biblia es el manual del fabricante, queridos. Cuando les dije que la Biblia nos da el conocimiento de Dios y el conocimiento del ser humano, absolutamente cierto. Y la Biblia, acá tenemos un ejemplo de alguien que recibe un desafío enorme, guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Ustedes y yo analizamos el año pasado el libro de Josué. Y en medio de las actividades que Josué tenía que cumplir, le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿cuántos quieren lo que sigue a continuación? Un amén rotundo, ¿no es cierto? Porque entonces harás prosperar tu camino y esta traducción tendrás éxito. Esa es una palabra que a mí no me gusta porque suena a éxito de acuerdo al mundo. A mí me gusta más la del 60 que dice que todo te saldrá bien. La versión esta con éxito hace pensar que te van a aplaudir, te van a conocer, te van a pedir autógrafos. Bueno, al que sirve a Dios nadie le va a pedir autógrafos, créanmelo. Pero ciertamente que cuando ustedes y yo tomamos la ley de Dios en serio, estas consecuencias vienen. Muéstrenme un creyente que aceptó a Cristo y ahora está más pobre. Muéstrenme un creyente que aceptó a Cristo y ahora está más enfermo que antes. Muéstrenme un creyente que acepta a Cristo y ahora está más horrible que nunca. ¿Es así el Evangelio? Es el polo opuesto. El creyente que toma a Cristo estaba pobre y el Señor lo levanta. Estaba enfermo, el Señor lo levanta. Estaba destruido, el Señor lo levanta, porque Dios tiene el deseo único de bendecir a sus hijos, a quien ama con amor eterno. Así que, mis amados, aquí hay una promesa. A este hombre que era uno de ustedes, uno como yo, con todas las limitaciones y con todas las luchas y los pecados, le dice, la clave para una vida próspera está, Josué, al alcance de tu mano. Medita la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Porque entonces todo te va a funcionar. Y entonces uno concluye con el desafío. Muy bien, 7 razones. Una mejor que la otra por la cual debemos leer la palabra de Dios. Pero todas las cosas buenas tienen un precio. ¿Cuál es el precio? Bueno, quiero volver de regreso a este versículo y al de Josué que acabamos de leer para sacar de esta exhortación 4 consejos para ustedes y para mí, y con eso aterrizamos el avión y concluimos. Dice, primero, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellos puedan crecer para salvación. Si queremos tener todas las bendiciones de Dios, si queremos que Dios prospere nuestros planes, bendiga nuestro hogar, nos haga personas radiantes y rebosantes de gozo,
Primero dice el apóstol Pedro, desead, desead. Esto es una decisión personal, esto es un deseo personal. Y mientras a veces hay cosas que surgen de adentro, este deseo es una decisión. Si yo tengo deseos de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, de amar la Biblia, entonces todo lo demás viene por añadidura. Pero si este deseo no está presente, no hay nada que lo pueda poner. Si el fuego está, todo el resto se hace fácil. Si el fuego no está ahí, y este fuego lo prendemos nosotros, nadie más lo puede prender por nosotros. El creyente, por el poder del Espíritu, tendría que tener ese deseo. Lo tiene en realidad, tantas veces no nos damos cuenta. Y lo acallamos y lo apagamos. Eso es triste. Dice, deseen como niños recién nacidos. ¿Ustedes conocen algún niño recién nacido que le dice a papá, a ver papá, ¿qué me vas a dar de comer hoy? Déjame ver la etiqueta, a ver qué dice. ¿Cuántas calorías? ¿Cuánto trans fat? ¿Cuánto colesterol? Un niño recién nacido tiene hambre y lo comunica. Ajá. Y nos dice, tengo hambre. Y mejor que respondas rápido con ese biberón. Porque el niño tiene hambre. El niño no pregunta de dónde viene. Tengo hambre. Y el Señor dice, tengan esa actitud de humildad para venir a la Biblia como niños. No tratando de discutir y entender. Hay muchas cosas en la Biblia que no la vamos a entender en el primer día. La vamos a entender muchos años después. Tengan confianza, se los digo por experiencia propia. Yo cuando empecé el camino de estudiar la Biblia, empecé al igual que el creyente más principiante, en el peldaño de más abajo. Y muchas cosas al principio no las entendía. Hoy, por años, son cosas que uno las ve y digo, qué simple que es. Pero claro, tomó 40 años de estudio. Entonces, que no te pase lo de aquella mujer que fue al pastor a decirle, pastor, hay cosas en la Biblia que no entiendo. Y entonces el pastor le dijo, hermana, leer la Biblia es como comer pescado. Usted pone al costado las espinas y se come la carne. Con la Biblia es igual. Absorba lo que entiende, lo otro póngalo al costado. El Señor ya se lo va a revelar más adelante. Por lo tanto, con humildad nos acercamos para escuchar la voz del Dios viviente. Tercer consejo, que no es cuestión solamente de leer para decir, bueno, hoy leí un capítulo. Oh, qué héroe que soy. Oh, qué esfuerzo. Che, felicitate solo. Qué maravilloso que eres. No. Ocupado como estaba Josué, teniendo que llevar, ¿se imagina ser el líder de 2 millones de judíos? Olvídese. Y sin embargo Dios le dice, Josué, toma el libro y medita en él en forma continua. Léete un versículo y dale vuelta por acá todo el día mientras estás haciendo las tareas. Porque es el medio que el Espíritu Santo usa para guiarte y bendecirte. Y por último, le dice, obedece lo que el Señor te muestra. Le dice, para que cuides de hacer todo lo que está escrito. Hay muchos creyentes que leen la Biblia y dicen, no, esto no me gusta, para el costado. Esto tampoco me gusta, para el otro costado. No, con ese método nunca vamos a avanzar. Al Señor nos dice, ¿cómo dice? Para que cuides de hacer todo lo que te viene en gana, hermano. No, para hacer todo lo que el Señor te ordena. Hay cosas que son dolorosas al principio, hay cosas que son costosas. Hay cosas que tenemos que hacer y nos van a costar unos cuantos miles de dólares para desentrañar el nudo que hemos hecho. Pero ¿sabes? Es mejor al Señor obedecerle en todo y recibir la bendición plena de Él. Porque cuando tú lo obedeces te va a multiplicar mucho más de lo que tú te imaginas. Y te va a dar mucho más de lo que puedes anticipar. Porque al Señor le encantan los hijos obedientes. Y entonces uno dice,
Ok, ¿por qué debemos leer la Biblia? 7 razones y 4 desafíos. Y esto es lo que ustedes y yo tenemos por delante nuestro. Y tenemos que hacerlo todos los días, cada día, reempezar la tarea de nuevo. Los resultados, bueno, vean lo que el Señor le prometió a Josué. Yo conozco a muchos creyentes que cumplieron con esta fórmula y hoy son creyentes victoriosos, gozosos, alegres, bendecidos, prósperos. El diablo me dijo que termine. Ahí está. Se acabó el tiempo. Así que, mis amados, ¿por qué debemos leer la Biblia? Ahí tienen las razones, ahí tienen los beneficios. ¿Es up to you? Es up to me. Bendito sea el nombre del Señor que nos envió su palabra. Y el próximo estudio es cómo es que este libro llegó hasta nosotros. Y empezamos con el tema de la revelación de Dios. Un tema que usted y yo tenemos que aprender porque es fundamental para nuestra fe y para el conocimiento del Señor.